Buenas noches, mi nombre es Freddy Alexander López. Voy a dar explicación al ejercicio 2. Entonces, un inductor que tiene una inductancia de L henrios y una resistencia de R ohmios está conectado a una batería de V voltios. ¿Cuál es la rapidez del incremento de la corriente? A entre 1 segundos y B entre 2 segundos. Para la asignación de valores, esto va con respecto a mi código, que es 10324333004. Entonces tenemos que para L son 104 henrios, para R son 104 ohmios, para V son 14 voltios, para T1 10 segundos y para T2 1 segundo. Entonces, cuando se conecta una resistencia en serie con una bobina, la bobina se pone al cambio de corriente de dicha resistencia. Esta empieza a acumular lentamente esa corriente, como lo explican las leyes de Faraday y Lenz. La impedancia total que se opone a la corriente es proporcional a la velocidad del cambio de la corriente. Entonces, acá realicé un pequeño diagrama. Entonces, tenemos en el diagrama, perdón, una batería de 14 voltios, una bobina de inductancia de 104 henrios y una resistencia con 104 ohmios. Entonces, de acuerdo a lo que aplicamos la fórmula para calcular la corriente a través de la inductancia. Entonces, tenemos que la corriente es igual al voltaje sobre la resistencia de 1 menos E elevado al menos RL por T. Ahora derivamos la corriente con respecto al tiempo, por lo tanto, entonces tenemos la derivada de la corriente sobre la derivada del tiempo es igual al voltaje V1, que es nuestro voltaje de la pila, sobre R por menos RL. Entonces tenemos acá separado menos E elevado a la RL sobre T. Entonces este con este se cancela, este menos con este menos se va y nos da como resultado la diferencial de la corriente sobre la diferencial del tiempo es igual al voltaje 1 sobre L por E elevado a la menos RLT. Entonces, la rapidez del incremento de la corriente T1, que son 10 segundos, reemplazamos los valores, donde H son henrios, es igual a henrios es igual a voltaje por segundos sobre amperio. Entonces tenemos la derivada de la corriente sobre la derivada del tiempo es igual a 14 voltios sobre 104 henrios por E elevado, reemplazamos la R, de la R la resistencia, la L la inductancia, entonces tenemos 104 henrios por 10 segundos. Tenemos acá el cálculo de la... perdón, acá tengo un error. 6.11. Oh, pendejo. Buenas noches, mi nombre es Freddy Alexander López. Entonces voy a realizar la explicación del ejercicio 2. Un inductor que tiene una inductancia de L henrios y una resistencia de R ohmios está conectado a una batería de V voltios. ¿Cuál es la rapidez del incremento de la corriente en A, T1 segundos y en B, T2 segundos? Entonces, para la asignación de los valores, esto va con respecto al código. Mi código es 10324333004. Entonces tenemos que la inductancia es 104 ohmios, la resistencia la inductancia son 104 henrios, la resistencia son 104 ohmios, V es igual o el voltaje es igual a 14 voltios, el tiempo 1 es igual a 10 segundos, el tiempo 2 es igual a 1 segundos. Entonces, cuando se conecta una resistencia en serie con una bobina, la bobina se opone al cambio de la corriente y dicha corriente se empieza a acumular lentamente. ¿Cómo lo explican las leyes de Faraday y Lenz? La impedancia total que se opone a la corriente es proporcional a la velocidad del cambio de la corriente. Entonces acá tenemos un circuito en serie donde tenemos la pila, la bobina o el inductor con 104 henrios y la resistencia con 104 ohmios, todos conectados en serie. Entonces, de acuerdo, explicamos la fórmula de la corriente a través de la inductancia. La corriente es igual al voltaje sobre la resistencia de 1 menos E elevado a la R sobre L, a la menos R sobre L por T.
Entonces, para hallar tenemos que derivar la corriente con respecto al tiempo. Por lo tanto, la derivada del tiempo sobre la derivada, perdón, la derivada de la corriente sobre la derivada del tiempo es igual al voltaje V1, que es el voltaje que nos aplica la batería, sobre R por menos RL por menos E elevado a la menos RL por tiempo. Entonces tenemos que la diferencial de la corriente sobre la diferencial del tiempo es igual al voltaje sobre L, porque esta R y esta R se cancelan, y este menos se van también, de E elevado a la R sobre L por T. Entonces aplicamos la rapidez del incremento de la corriente para el tiempo 1, que son 10 segundos, reemplazamos los valores donde un Henry equivale, o Henry, perdón, equivale al voltaje por los segundos sobre amperios. Entonces tenemos la diferencial de la corriente sobre la diferencial del tiempo es igual a 14 voltios sobre 104 henrios por E elevado a la menos 104 ohmios sobre 104 henrios por 10 segundos. Acá estamos reemplazando los valores. Entonces acá como resultado en la calculadora nos dio 6.1115 por 10 a la 6 amperios segundo. Ahora tenemos la rapidez del incremento de la corriente T2, que es equivalente a un segundo, perdón, a un segundo. Entonces reemplazamos los valores, lo mismo en la diferencial de la corriente sobre la diferencial del tiempo, igual a 14 voltios sobre 104 henrios por E elevado a la 104 ohmios sobre 104 henrios por un segundo. Entonces tenemos el resultado que es 49.5022 por 10 a la menos 3 amperios segundos. Y con esto terminamos el ejercicio 2. Damos solución al ejercicio 5, en donde se da solución a 4 preguntitas. La primera en la guía de actividades, pues ambas, la primera y la segunda decían lo mismo, entonces yo asumí que estaban diciendo en la bobina de menor espiras y con respecto a la bobina de mayor espiras, porque acá vemos dónde está. En el ejercicio 3 conecte los terminales de una bobina de mayor espiras y en el 2 conecte los terminales a la bobina de mayor espiras. Entonces, en este caso, pues ambas son mayor espira, por eso hice una con la con la bobina de menor espiras y con la de mayor espiras. Entonces, tenemos acá conectar el terminal de menor espiras, introduzca el imán dentro de la bobina. La solución, cuando desplazamos el imán dentro de las dos espiras de la bobina, dicho imán presenta un campo magnético fijo, el cual al ser movido induce un voltaje en la bobina, el cual al encender la bombilla, al pasar por la bobina 2 espira intensidad de bombilla es baja. Entonces lo podemos ver directamente acá. Cuando pasamos por la bobina de 2 espiras, entonces vemos que la intensidad de luz es baja y que al centro no se induce ningún voltaje cuando lo desplazamos por el centro, solo en las puntas. Más adelante damos una explicación según lo que entiendo. Entonces para este es así. Tenemos una captura de pantalla de la intensidad de la luz con respecto al paso del imán dentro de la bobina. Entonces acá únicamente cuando pasamos los extremos del imán se induce un voltaje en la bobina. Es decir, el centro del imán no hay inducción. O sí lo hay, pero es muy baja. La inducción que es muy bajita, entonces acá no vemos que se encienda la, la bombilla, pero cuando los extremos están dentro de la bombina sí se induce un voltaje significativo. Acá es demasiado pequeño, entonces no lo podemos ver o apreciar con la bombilla. Conecte las terminales de la bobina de mayor espiras. Introduzca el imán dentro de la bobina. Recuerde indicar lo que usted observa de por manera.
Cuando desplazamos el imán dentro de la bobina de cuatro espiras, dicho imán presenta un campo magnético fijo, el cual al ser movido induce un voltaje igual que en la anterior, la cual enciende la bobina. Al pasarlo por la bobina de cuatro espiras, la intensidad de la bombilla es alta con respecto a la de menores espiras. Entonces, eso observamos que la amplitud o el voltaje es más bajo con respecto a esto. Entonces, vemos que la amplitud del voltaje está directamente relacionada con el número de espiras que tenga la bobina, porque en teoría el campo electromagnético del imán es igual para ambas bobinas. Entonces, si tenemos más espiras, podemos producir un campo magnético, perdón, un voltaje mucho más alto. Por ende, la intensidad del bombillo va a ser mucho más alta. Entonces, lo mismo únicamente cuando pasamos los extremos del imán, igual que en la anterior también. Para la tercera, entonces repita la experiencia anterior, invirtiendo la polaridad elevadora del imán. Recuerda indicar los campos. Entonces, para esto activé el voltmeter o el voltímetro, debido a que si se hace este cambio de polaridad, pues sin algún equipo para medir, no vamos a observar pues ningún cambio. La intensidad va a ser la misma. La intensidad no varía. Entonces, por ende, para apreciar algún cambio significativo, toca activar obligatoriamente el voltímetro. Entonces acá tenemos el polo sur o el polo negativo del imán, y cuando lo aproximamos, la agujita se va hacia la parte positiva, y luego cuando entramos por este lado, vemos que tira hacia la parte positiva y luego hacia la negativa. Lo mismo, la boinita de mayor número de vueltas, con la diferencia también de que con esta, pues no llega sino hasta la mitad del esquema, y con esta sí llega hasta ambos extremos. Entonces, por ese lado tenemos la inducción electromagnética de Faraday. Entonces, bueno, si hacemos el cambio de polaridad, acá vemos que está hacia el positivo. Si hacemos el cambio de polaridad del positivo, entonces vemos que este primero inicia hacia el lado negativo. Entonces, al invertir la polaridad del imán, también se invierte la polaridad del voltaje que ingresa a nuestra bombilla. Y acá repita la experiencia anterior, activando las líneas de campo. Recuerda indicar los registros observando para poner explicaciones razonables. Entonces, únicamente cuando pasamos los extremos del imán se induce un voltaje en la bobina que es medible, debido a que en las puntas del imán convergen las líneas de flujo. Por lo tanto, al centro del imán solo se pasan las líneas solo pasa una línea de flujo, la cual induce un voltaje muy bajito, tan bajo que no es medible en el voltmeter. Entonces, yo asumo que las líneas del campo convergen en los polos del imán. Estas nunca se tocan, y igual, a mayor distancia, pues mayor separación entre las líneas de flujo magnético de este imán. Entonces, por eso cuando todas las líneas convergen en el polo, se ve como se induce un voltaje al bombillo. Pero si nos vamos al centro, si desplazamos el imán en la parte del centro, no observamos ningún cambio medible en dicho voltmeter. No se puede medir. Es porque acá solo está atravesando una línea de flujo. En cambio, en los extremos convergen muchas líneas de flujo, las que tenga el imán. Entonces por ello el voltaje aumenta en los polos del imán. Entonces, eso es todo. Muchísimas gracias. Una buena noche. Estén muy bien.